Básicamente lo que... Ahí está, ahí lograron grabar. Básicamente lo que sucedía, me contó el profe, era que Facu no participaba de la clase. O sea, literalmente sucedía eso. O sea, como que no participaba de la clase de educación física y al no participar no tenía forma de calificarlo. Cuando hablé con la maestra que llevaba el apoyo de Facu en el cole, me dijo o me comentó que bueno, sí, la verdad que Facu llegaba, saludaba a sus compañeros, saludaba al profe, la saludaba a ella, pero luego nada, se sentaba y no participaba. No sé si se verá ahí en la filmina, pero hay un chico, están todos jugando, y hay un chico sentado en uno de los bancos que hacían como de arco. Bueno, ese era Facu. Y entonces le dije, bueno, pero a principio de año participaba, o el año pasado, y ella me contó que sí, que el año pasado participaba bastante y que este año había empezado participando, pero bueno, que después de a poquito fue dejando de participar. Y cuando le pregunté básicamente qué observaba ella que había cambiado en la clase, me dijo que habían pasado a jugar tal vez en formas de parejas o de forma individual a jugar deportes en equipo, ¿no? O juegos que tengan que ver con la iniciación a los deportes en equipo. Facu estaba en cuarto grado. Entonces, como yo ya estaba ahí en el cole y Facu estaba sentado, dije, bueno, ¿qué hago? O sea, tengo 35 minutos para mirar la clase. Digo, bueno, voy a empezar a contar cuántas veces tocan la pelota los chicos que menos habilidades motrices o de juego tienen, ¿no? A ver qué sucedía ahí. Como una simple, básicamente para también pasar el rato, ¿no? Y lo que sucedió fue algo bastante, no sé si loco, pero sí esclarecedor, porque cuando ese día terminó la clase, me di cuenta que los chicos que menos, digamos, habilidades tenían para jugar o habilidades motrices y de juego tenían, habían tocado 2 o 3 veces la pelota en 35 o 40 minutos. Y eso, la verdad, por un lado me hizo pensar dos cosas cuando me fui de ese día de la escuela. Por un lado me hizo pensar si cuán justa era esa clase, ¿no? Porque si le proporcionaba más tiempo de juego y más tiempo de contacto y experiencias motrices y de juego a los que más habilidades tenían, y menos experiencias de juego y para practicar eh, a los que menos habilidades tenían, bueno, cuán justa era, ¿no? Porque justamente
lo que deberíamos intentar buscar en nuestras clases es que todos tengan las mismas posibilidades y experiencias para poder aprender y enriquecerse, ¿no? En cualquiera sea la clase, sea de educación física o sea en el aula, o de música o lo que fuese. Y por otro lado, ¿quién había sido más valiente, ¿no? En ese sentido, o quién dejaba expuesta esa situación de injusticia. Los chicos metiéndose a jugar y no diciendo nada, ¿no? Más allá de que eso causase una mella en la vida, ¿no? En las experiencias que tengan en relación al juego y a los deportes, ¿no? Porque si uno toca una o dos veces la pelota en 40 minutos, se va frustrando hasta que en un momento ya no le interesa participar de este tipo de actividades. O Facu, que básicamente dijo esto, esta clase así como está dada, a mí no me sirve, es injusta y por eso no participo, ¿no? Para pensar, ¿no? Y para reflexionar, porque en definitiva ahí Facu estaba diciendo algo. Nos dice que tenemos 10 minutos para que se corte el Zoom, así que yo lo que le voy a recomendar es que si se llega a cortar, volvemos a ingresar todos al mismo enlace y listo. Eh, y por otro, entonces, me parece que para pensar una educación de calidad, y a mí me gusta pensar obviamente en una educación física de calidad, sea cual sea el contexto, pero en este caso pensándolo en el contexto escolar, me parece que tiene que haber equidad. Es súper importante, ¿no? Generar procesos de equidad, y equidad básicamente tiene que ver con darle a cada uno lo que necesita, ¿no? Para estar en igualdad de condiciones. Entendiendo, ¿estoy en silencio? ¿Que no me escuchan? O solamente pónganme si me están escuchando bien y yo me quedo tranquilo. A ver si todavía no me están escuchando y yo estoy hablando como un loco. Es verdad, ¿no? Sí, se me está escuchando. Sí, sí, por lo menos sale el micrófono. Perfecto, listo, me quedo tranquilo. Entonces, hablaba de equidad en el sentido de darle a cada uno lo que necesite, el apoyo que necesite, para que pueda estar en igualdad de condiciones en un principio para aprender, ¿no? Y cuando hablamos de darle a cada uno lo que necesite, algunos chicos y chicas necesitarán desayunar en la escuela, ¿no? Porque no desayunan en sus casas. Algunos necesitarán descansar porque no durmieron bien. Alguno necesitará que estemos ahí al lado para decirle, dale que vos podés, o para saludarlo, para darle un abrazo, o generando un apoyo para que pueda acceder cognitivamente a lo que va a pasar en esa clase con apoyos visuales, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que la comunicación también es un derecho humano, el derecho poder comprender lo que está pasando en ese contexto para poder participar. Por otro lado, más allá de la equidad, también necesitamos excelencia, porque podemos estar todos en igualdad de condiciones, digamos, estar en esa línea de base, pero como Facu, ¿no? Si empezamos a que Facu pueda participar de cada vez un poquito más, bueno, después no va a ser solamente participar, sino también que aprenda, que se pueda superar día a día y que todos los chicos y chicas no sean los mismos que cuando empezaron en febrero o marzo, ahora con el tema de la pandemia que empezamos en febrero, la escuela, que en diciembre, ¿no? Y me parece que eso también es súper importante y no tenemos que perder de vista y no ser conformista con el hecho de que participen los chicos y chicas, ya está todo ok. Pensar la inclusión también, ¿no? O sea, tener en cuenta la equidad, la excelencia, pero también pensar procesos realmente inclusivos. Y cuando pensamos en los procesos inclusivos, básicamente es pensar en este caso en los sectores más vulnerables. El sector más vulnerable tiene que ver con las personas o con las infancias en situación de discapacidad, entendiendo que la discapacidad no está en el cuerpo del chico o la chica, y esto quiero ser muy claro, y me parece que si quiero que se lleven, una de las cosas que se tienen que llevar de compartir estos minutos con nosotros, me parece que tiene que ver con entender que la discapacidad no está en el cuerpo de los pibes y las pibas, sino básicamente que la discapacidad se genera, por eso es situacional, se genera cuando nuestros juicios de valor o prejuicios operan y esos chicos y chicas por falta de conocimiento, información o acceso a la información no pueden participar de nuestras clases o de nuestras actividades, ¿no? Y esto me parece que es fundamental, entender que la discapacidad la generamos nosotros con texto y no la persona en tanto a su condición de vida, sus características y cómo esas características muchas veces sí los limitan y por eso necesitan ciertos apoyos que son sumamente importantes.
Por otro lado, entender básicamente que si hablamos de educación, sea cual sea, hablamos de derechos, digamos, tanto los derechos de la infancia como los derechos de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Tanto como la Convención de los Derechos de la Infancia como de las personas con discapacidad en 2006. Es fundamental. Muchas veces si lleváramos nuestras prácticas a lo que dice la Convención, todo sería mucho más sencillo. O sea, la Convención de los Derechos de la Infancia, del Niño y la Niña, allá por 1989, uno de sus principios tiene que ver con la no discriminación, y sin embargo los pibes y las pibas por distintos motivos siguen siendo discriminados en las escuelas. Y por otro lado, atención a la diversidad, ¿no? Y atención a la diversidad no solamente a las personas con discapacidad, sino entendiendo a la comunidad educativa, a la escuela, en donde confluyen múltiples diversidades, y si nosotros podemos en algún punto generar una comunidad realmente entendiendo que la diversidad es lo que es nuestro principio, o sea, todos somos distintos desde que nacemos, y tal vez lo que tenemos que hacer es encontrar esos puntos en común para poder construir realmente una comunidad diversa, ¿no? Entonces nosotros tenemos en ese sentido como dos posibilidades: entendernos diversos y separarnos cada vez más en guetos o en comunidades, como pueden ser, no sé, las personas autistas, las personas con síndrome de Down, las personas con parálisis cerebral, o sea, los niños y niñas en distintas religiones, por ejemplo, o entender que la diversidad es parte de nuestra, pero nuestro desafío es encontrar esos puntos en común para generar una comunidad realmente respetuosa, diversa y justa, ¿no? Porque no debemos olvidar que vivimos en una sociedad o en sociedades sobre todo a nivel mundial injustas, y en tanto no rompamos esos sistemas que hacen que vivamos en sociedades injustas, bueno, realmente no vamos a poder dejar de hablar de inclusión, porque uno de los motivos tiene que ver con eso, ¿no? En este caso con una educación o una educación física realmente justa. Y otra cuestión que quería como compartirles en ese sentido, bueno, hacer como un pequeño así como resumen de qué hablamos cuando hablamos de espectro autista, que ahí también me parece como súper interesante entender que no hay definiciones que sean únicas. Me parece que definir el autismo lo puede definir el DSM, ¿no? El Manual de Diagnóstico de Psiquiatría de Estados Unidos, digamos, el discurso médico, pero también lo puede definir una persona autista o la comunidad autista, como lo puede definir una mamá, un papá o un familiar y lo que vive con la condición. Sí, es verdad que cuando hablamos básicamente de espectro autista o cuando hablamos de autista o de autismo, hablamos de personas que nos muestran en algún punto desafíos en la capacidad de comunicarse e interactuar socialmente. Y por otro lado, personas que nos muestran también conductas que son, muchas veces se llaman repetitivas o estereotipadas, ¿no? Pero podemos ver que esas conductas muchas veces les sirven a los chicos y chicas para autorregularse, ¿no? Esos movimientos estereotipados, esas muecas, esos movimientos de adelante hacia atrás, ese moverse en círculo sirve para bajar el nivel de estrés y para sentirse más tranquilos. Y por otro lado, intereses y actividades que también se les llaman muchas veces repetitivas y estereotipadas, pero tienen que ver con tal vez intereses y actividades que les apasionan, ¿no? Que les gustan como cualquiera de nosotros, con la diferencia que muchas veces esas son las actividades que los chicos y chicas tal vez son las únicas que conocen y saben hacer bien y que pueden mostrar, ¿no? Y todos nosotros no queremos quedar en ridículo y generalmente queremos mostrar lo que a las personas nos devuelven diciéndonos que qué bueno que sabes esto, qué bueno que haces lo otro, ¿no? Y cuando de repente un chico con 4 o 5 años tal vez ya identifica las letras y sabe escribir o leer de forma prematura, eso llama la atención, y como tal vez en otras áreas, como puede ser la posibilidad de jugar socialmente, ¿no? Juegos de persecución o simbólicos, no termino de entender lo que sucede ahí, bueno, empiezo a mostrar y empiezo a interesarme por lo que realmente siento que las personas me muestran que hago bien. Obviamente que cuando hablamos de espectro básicamente porque hay un montón de características de la condición, y por eso se habla de que el autismo básicamente, o podemos hablar de autismos o de espectro autista,
porque es como un arcoíris de posibilidades y los chicos y chicas nos muestran distintas características y eso también es lo desafiante, ¿no? Lo que desafía a las distintas instituciones sociales. Les recuerdo que se está por cortar en menos de un minuto, en unos 30 segundos, así que vuelvan a ingresar al mismo enlace que tenían del Zoom para poder seguir la charla. Y esto hace que el autismo desafíe a distintas instituciones sociales, entre ellas a las instituciones tanto de profesionales de la salud como de la educación, no solamente de la educación, ¿no? Porque básicamente también se entiende el autismo muy distinto de cómo yo lo entendía hace 15 años que en la actualidad. Y eso me parece que es fundamental poder entenderlo y comprenderlo. Yo, ¿no? Y se está por cortar 3, 2, 1 y se corta. A lo que apunto es, digamos, en algún sentido, es a que podamos entender, bueno, cómo podemos buscar información o cuál es la mejor información que nos puede dar un papá o una mamá o la familia para poder mejorar la calidad de vida y la participación de ese chico o esa chica. También entendiendo que, bueno, tenemos familias que a veces no están preparadas para llevar adelante un proceso de diagnóstico, como a veces tampoco hay profes o docentes que están preparados para sacarse ese miedo de ese chico que nos saca a nuestra clase de la norma, ¿no? En algún punto nos pone en jaque nuestro status quo y nos dice, bueno, hay algo que hay que cambiar acá para que en realidad todos y todas podamos aprender. Y en este sentido, para mí, como la mejor forma de pensar como los apoyos de los chicos y chicas y cómo poder pensar una buena clase, eh, me gusta mucho verlo desde el enfoque que plantea Daniel Valdés. Y en este sentido me parece como súper lindo. Daniel es no solamente psicólogo cognitivo, sino también docente de aula. Entonces utiliza muchas herramientas pedagógicas para sobre todo traer o explicar cuestiones que a veces son como un poquito más complejas y que se puedan comprender de forma un poquito más sencilla, ¿no? Entonces Daniel lo que dice básicamente que para poder pensar los apoyos de los chicos y chicas y de ese chico y esa chica que tenemos enfrente, entendiendo que cada uno es único y particular, tenemos que tener en cuenta el contexto, y no es menor porque no es el mismo el contexto del aula que del patio. Entendiendo que, por ejemplo, o sea, uno entra al aula y tiene un asiento donde te sentás, tenés un banco, una mesa donde poner tus útiles, tenés muchas veces un pizarrón donde mirar hacia adelante, tenés mucha información contextual. Ahora, cuando vos salís a un patio, no hay ninguna de esa información. Y si vos ves chicos corriendo y un chico le toca la espalda al otro, podés identificar que está jugando una mancha, porque tuviste experiencias previas. Y porque accediste a eso que primero ya conocías y que tiene que ver con normas sociales que son simbólicas, que no se ven. Pero también podrías identificar que ese chico le está pegando en la espalda al otro. Y tal vez si identificaste eso y ves que se están riendo, vas a querer hacer lo mismo y después te van a penalizar porque le pegaste, porque entendiste que el juego era pegar. O simplemente te vas a meter a correr, porque lo que estás viendo ahí son chicos corriendo. Lo que media, o sea, tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Con esas normas sociales que no se ven. Y esto mismo pasa también en los deportes, ¿no? Cuando un chico dice, no, si queremos que sociabilice, mándelo a una escuelita de fútbol, a una escuelita deportiva, sin saber siquiera la cantidad de normas sociales que hay en un deporte, en una escuelita deportiva o en un reglamento, ¿no? Y, no se ve justamente a esta disciplina como una actividad y no como un sistema de normas sociales, porque vivimos rodeados de dispositivos sociales. Habla del contexto, habla de tener en cuenta el desarrollo en el sentido del modelo de desarrollo que utilizamos cada uno de nosotros en su profesión, ¿no? O sea, la maestra de inicial sabe que en salita de 3 tiene que hacer o seguir una correlación en tanto al desarrollo de los chicos, en salita de 4. La maestra en el aula de primero sabe que primero los chicos tienen que aprender a sumar y a restar para después, más adelante, aprender a multiplicar y a dividir. Hay una perspectiva en tanto al desarrollo, ¿no? A qué, digamos, cómo ir construyendo ese conocimiento. Los profes de educación física en eso utilizamos como el modelo encima más largo de todos, porque estamos de salita de 3 en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, en otras provincias no hay profe de educación física ni inicial, empezando a trabajar todo lo que tiene que ver con la motricidad, pero también todo lo que tiene que ver con el juego, ese juego simbólico y de persecución,
que se empieza a dar en un desarrollo típico a partir de los 2 años, 18 meses de edad, y terminamos en la secundaria haciendo deportes en equipo. O sea, hay una construcción en tanto al modelo de desarrollo que tiene que ver con el profe de educación física. Y si nosotros no tenemos claro nuestro modelo de desarrollo, tampoco vamos a poder ver las habilidades que tiene ese chico para saber qué proponerle. Porque si ese chico puede sostener, por ejemplo, un juego de persecución simple, sin cambiar de rol, y nosotros lo estamos pidiendo que haga un deporte, bueno, le vamos a estar exigiendo que haga una actividad que está por encima de sus posibilidades. Y como a todos nos pasa, cuando hacemos actividades que están por encima de nuestras posibilidades, ¿qué nos pasa? Nos frustramos, nos ponemos mal y evitamos esa situación porque no queremos quedar en ridículo. Y a las personas con autismo les pasan exactamente lo mismo. Y cuando habla de dimensionalidad, Daniel habla básicamente de las distintas dimensiones en tanto a pensar la condición para poder también tener información de las características de ese chico o esa chica. Voy a pasar muy rápido, pero vamos a ver algo de esto que tiene que ver con las dimensiones, ¿no? En tanto a, bueno, podemos ver cómo chicos con autismo no interactúan o no tienen intenciones de interactuar socialmente, pero tenemos muchas personas con autismo que sí, y esto no tiene que ver con el lenguaje, o sea, podemos tener chicos con autismo que no hablen, pero con muchas ganas de interactuar socialmente, y tenemos personas con autismo que hablan de forma fluida y evitan el contacto social. Digo porque muchas veces también existen mitos bueno, la persona con autismo que no habla, que no interactúa socialmente, que es inflexible, y esto no es tan así. Desde la comunicación tenemos personas, y desde el lenguaje, personas con autismo no hablantes, pero tenemos personas con autismo que dicen una palabra, que arman frases cortas, personas con autismo que tienen de lenguaje verbal fluido, y personas con autismo que hasta son hiperverbales, que les tienes que agarrar la cabeza y decirle, por favor, para de hablar, porque estás sacando toda tu ansiedad a través de la palabra, ¿no? Tenés personas con autismo que son súper inflexibles y necesitan tener toda una estructura y que nada se modifique y que todo siga igual, pero tenés personas con autismo que son altamente flexibles, y lo agarrás, te lo llevas ahora de vacaciones y está todo bien. O sea, digo, por eso también como romper esos mitos, que a veces también esos mitos se terminan construyendo preconceptos o prejuicios sobre las personas autistas y pensamos que todas son iguales. Personas con autismo que desde lo simbólico, y esto es súper importante para cualquier actividad que tenga que ver con lo académico, desde lo simbólico tenés personas con autismo que a veces tienen, sobre todo las que tienen discapacidad intelectual eh, moderada o severa, que no pueden comprender para qué puede servir un objeto, ¿no? O sea, nosotros en el desarrollo accedemos primero a la información a través de los objetos, o a través antes de los objetos, a lo que es la ayuda masiva, o sea, con el cuerpo accedemos a esa información, y después eso se va complejizando en el tiempo para acceder a cuestiones simbólicas, como pueden ser algoritmos, digamos, informáticos, que ni siquiera yo sé cómo esos algoritmos o esos números hacen que en este momento nos estemos viendo y escuchando, o yo pueda estar viendo 2 pantallas con un montón de información. Digamos, en ese rango tenemos personas autistas que, digamos, todo lo que tiene que ver con lo sistémico, sobre todo, digamos, tienen buena capacidad de acceder a cuestiones simbólicas, tal vez donde más cuesta tiene que ver con el acceso a lo simbólico desde lo social, ¿no? De estas cuestiones que no se ven, que se intuyen o que se van aprendiendo a través también de la experiencia con otros. Y desde lo sensorial, o sea, tenemos personas autistas que son hipersensibles e hiposensibles a los distintos sentidos. Y acá de vuelta, ¿no? Hay como una creencia que las personas autistas son solamente hipersensibles, y no, a veces son hiposensibles. Tenemos personas autistas que no paran de correr. Entonces, buscan tanta información corriendo para poder percibir sus músculos. Y ahí hablamos de hiposensibilidad a nivel propioceptivo, ¿no? La propiocepción o el sistema propioceptivo es el que nos da información de nuestros músculos, nuestros órganos internos. Y muchas veces creemos que ese chico es hiperactivo, entonces corre todo el tiempo, y entonces como creemos que es hiperactivo lo hacemos correr más. Pero tal vez ese chico está cansado y está intentando percibir en su cuerpo lo que le sucede, y tal vez con unos masajes de presión profunda se te queda dormido en los brazos. Y ahora, en vez de darle la información a través de masajes, lo mandaste a correr más y termina
colapsando y en una especie, bueno, una especie no, en una situación de crisis. Pero tenemos personas autistas hipo e hipersensibles en los distintos sentidos. Tal vez las características de las personas autistas o con desafíos en el desarrollo tenga que ver que están más como a los extremos, ¿no? Podemos ver esas características también en nosotros, pero no nos terminan doliendo, ¿no? O no terminamos en un extremo de personas, no sé, chicos con autismo que se bañan con el agua casi hirviendo o se meten a nadar al lago Nahuel Huapi sin sentir el frío del lago. En esas cosas las podemos percibir y sobre todo nos sirve mucho también como para poder respetar al otro, ¿no? O sea, yo suelo tener barba, poca, pero tener, entonces cuando conozco a un chico o una chica nueva, generalmente me quedo esperando, lo saludo verbalmente y a veces el chico se acerca y me da un beso, genial, el chico me acerca la mano y chocamos los cinco, o a veces me saluda verbalmente y está todo bien. Porque si encima estoy conociendo a una persona nueva y es invasivo y me hace algo que no me gusta, bueno, claramente empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Y poder respetar y aprender a respetar a esa persona, más allá de también después tener la posibilidad de leer lo que le está pasando para poder pensar un apoyo, es fundamental, es sumamente importante. Y cuando hablaba básicamente del modelo de desarrollo, en este caso de los deportes o de la educación física, hablaba de este modelo de desarrollo que empieza con el juego movido. En realidad empieza antes con la interacción con el adulto, ¿no? Pero en el juego movido es donde ya se empieza a dar la interacción con pares, cuando empieza el juego de persecución, donde el chico o la chica va a tirar, digamos, a tirar algo a su hermanito mayor o a su hermanita mayor o a su primito o primita y sale corriendo con la intención de que lo persigan, ¿no? En esa intención, o mismo el chico medio que te mira para atrás para que lo persigas y se corre, entonces vos lo corres y le haces cosquilla, que eso después termina llevándose adelante o más adelante en el tiempo en un juego reglado donde hay un adulto que propone una actividad que tiene un sistema de reglas determinados, que tal vez no llega a ser un deporte, ¿no? Porque el nivel de exigencia es mucho mayor, pero sí que ya hay un sistema que hay que llevar adelante y hay que en algún punto obedecer. Y, y es ahí donde también es ese trabajo de la posibilidad de ir llevando a los chicos a la posibilidad de tener un poquito de atención, un poquito de permanencia en nuestras actividades y un poquito de obediencia a lo que nosotros le pidamos, no para que sean robots, sino básicamente para que puedan compartir con los demás, porque si ese chico no tiene esas como habilidades ganadas, lo que va a suceder es que tenga una persona todo el tiempo al lado porque se pueda poner en peligro o se escape por no entender algo que esté sucediendo ahí en ese contexto y demás. Y esto es súper importante, ¿no? Lo que les decía del hecho de poder entender que tal vez en un juego donde juegan dos chicos, ¿cuántas reglas puede haber? Dos o tres reglas sociales, pero en un deporte, ¿cuántas reglas puede haber? O sea, 30, 40, 50, un montón. Y esto es como súper, súper importante para también ser conscientes, ¿no? De que a veces lo que le proponemos a los chicos y chicas es un montón y no nos damos cuenta de que estamos exigiendo realmente mucho. Les voy a mostrar un videíto para que vean y puedan básicamente entender a lo que me refiero. Este es un gordito es el mismo día que lo conocí, y me acuerdo que cuando tuve la entrevista con la familia me decían como que no jugaba nada, ¿no? Que, que no veían que realmente pudiese jugar eh, a algo. Y a mí me parecía como medio raro, porque me parecía que tenía como habilidades para poder llevar adelante, sostener y jugar. Un minutito. Aquí lo tengo. Miren este videito. Entonces yo me llevé mi trípode, siempre tengo mi trípode en la mochila. Bueno, ahora ya no tanto. Y nos pusimos a jugar, miren. ¿Qué tiene Edu acá? Muchas cositas. ¡Ay! ¡Me quitó una! A ver si me puede quitar las otras. ¡Eso!
¿Preparaste? Sí. Te toca a vos, ¿eh? ¿Estás preparado? Voy. Y ahí seguimos jugando, ¿no? Pero lo loco es que más o menos un mes después de esto, de esta situación, me llama la chica que coordinaba lo que era la integración de Feli al proceso de inclusión de Felipe en su colegio, y me dice, hola Edu, ¿cómo estás? Le digo, sí, bien, me enteré que estás yendo a jugar al parque con Felipe. Le digo, sí, sí, estamos yendo ya, hace un tiempito. Me dice, sí, yo lo que quería pedir es si por favor le podías enseñar a patear la pelota a Feli. Yo le digo, sí, ¿por qué? No, porque viste que los chicos patean la pelota en las clases de educación física y en el recreo, y tal vez puede ser una situación para que Feli pueda participar con sus compañeros. Digo, pero Felipe entiende juego de persecución como cualquier otro. O sea, y se juega juego de persecución en una plaza, en un parque, en la clase de educación física, en un cumpleaños, en un club, o sea, de vacaciones cuando te vas. Lo que tenemos que pensar es los apoyos que necesita Felipe, ¿no? O sea, ahí más allá de que claramente se ve un juego de persecución y que encima Felipe no es que solamente podía sostener un juego de persecución, sino que podía cambiar de rol, que hay muchos chicos que tal vez no tienen esa posibilidad, o sea, que nos estaba dando más información de lo que sí podía hacer. Es bueno cómo pensamos los apoyos o cuáles son los apoyos que hay ahí para que Felipe pudiese participar de forma plena, ¿no? Y ese es como a veces nuestro desafío, entender el contexto, y muchas veces los contextos son totalmente distintos. Sí, creo que más que objetivos de intervención educativa y terapéutica, creo que son los objetivos de la vida, o sea, de todos los educadores que estamos en relación con chicos y chicas, y hablo de educadores, y educadoras, seamos docentes, seamos profesionales, seamos mamás o papás, ¿no? O sea, todos los que queremos es que la persona que tenemos al lado sea lo más autónoma posible, que se pueda autodeterminar, en este caso yo como profe de educación física, que se pueda determinar en actividades que estén en relación con el juego y con el movimiento, ¿no? Algo que también ahí nos debemos un poco a los profes de educación física cuando vemos la cantidad de personas que pasan por el sistema escolar y terminan con un nivel de sedentarismo enorme. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí que no tenemos la posibilidad de darles experiencias a las personas en general o a la sociedad en general, y que esas personas puedan determinar cuál es la actividad en donde se sienten cómodos, y no que después de 20 o 30 años descubras que la actividad que a vos te gusta es hacer yoga o bailar, que está en relación con el cuerpo y con el movimiento, ¿no? Que se pueda autovaler por sí mismo y que, ¿por qué? Porque si me puedo autodeterminar, puedo sentirme autónomo y me puedo autovaler en la actividad, bueno, voy a querer y voy a buscar actividades en el contexto social, o sea, que estén en relación con esto, en lo que yo me siento bien, en lo que sé que puedo mostrar, y en donde me siento apoyado también, ¿no? Porque eso obviamente va a mejorar la calidad de vida de cualquier chico o chica, y va a mejorar el bienestar emocional. Parece menor, pero muchas veces vemos como en las personas con la condición esto no se suele dar tan así, y muchas veces la única relación que tienen los chicos y chicas tienen que ver con la posibilidad de ir a la escuela, a veces entre comillas, porque muchas veces si los chicos y chicas tienen conductas desafiantes, ahí estamos, terminando. Y bueno, entender que es un derecho, esto ya lo dije, y otra cuestión que me parece sumamente importante de recalcar: yo hace unos años, en 2017, hice una encuesta a 100 familias de personas con autismo en edad escolar, preguntando en principio por qué no accedían a este tipo de actividades. Y la gran mayoría me contestó por la falta de tiempo, ¿no? Y a veces es esa falta de tiempo entre que se lleva a la escuela y que se llevan las distintas terapias. A veces es el tiempo que se lleva a la escuela y que a veces las familias tienen que viajar una cierta cantidad de tiempo, 1, 2 o 3 horas, para acceder a algún apoyo de algún profesional que esté formado en el área. Pero en definitiva, los chicos y chicas no terminan accediendo a nuestras actividades, sobre todo extraescolares, por falta de tiempo. Obviamente que la segunda barrera tiene que ver con la falta de conocimiento y de los apoyos específicos que necesitan los chicos de los profes, de los que organizan las actividades, y una tercera cuestión tiene que ver con que muchas de esas actividades cuestan más que actividades convencionales, ¿no?
pero sobre todo las primeras dos me parecen como súper interesante para poder pensar. Esto lo voy a dejar para que pensemos además, pero sí quiero pensar un poquito en esto, ¿no? Para comentarles algunos apoyos y dejarles algunos apoyos eh, que facilitan la participación de los chicos y chicas en distintas actividades. Me parece que está bueno pensarlo a través del índice de inclusión, ¿no? Es un índice que está muy bueno y que en algún punto nos da como una brújula para pensar procesos inclusivos. Y el índice básicamente plantea como tres ejes, ¿no? O sea, por un lado, lo que tiene que ver con establecer con políticas inclusivas, o sea, pensando justamente que si estamos en un sistema social, o sea, estamos en la escuela tiene un sistema, un dispositivo normativo, un sistema social, y que tenemos que, en definitiva, bueno, pensar básicamente cómo ese sistema puede ser modificado para pensar realmente en un sistema que sea respetuoso de la diversidad y que realmente sea inclusivo, ¿no? Y eso nos invita bueno, a pensar modificaciones. No sé, en algunas escuelas recuerdo que me contaban cómo habían creado una especie de representantes, un chico por aula, de primer grado a sexto, y cada representante se reunía con los directivos para pensar, por ejemplo, las normas de convivencia del colegio. Me parecía súper interesante. Bueno, es en algún punto trabajar no solamente pensándolo de forma inclusiva, sino pensándolo desde la Convención de Derechos de la Infancia, ¿no? Por otro lado, pensar o desarrollar o crear una cultura inclusiva, eso lo vemos muchas veces también en las escuelas, ¿no? Sabemos que hay ciertas escuelas que tienen como una cierta historia y cultura y que podemos saber lo que vamos a esperar de ellas porque hay algo que se va construyendo históricamente. Pero bueno, también es pensar cómo podemos empezar a generar cultura, otro tipo de cultura, para que el día de mañana, o sea, no tengamos que pensar una cultura inclusiva, sino pensar que esa es la cultura de la escuela. Y en ese sentido, creo que nuestros pibes y pibas van a estar un paso más adelante que nosotros, porque yo no recuerdo haber tenido un compañero o compañere en situación de discapacidad. Sí intuyo que algún que otro compañero tendría síndrome de Asperger o autismo, digamos, de nivel 1, si quieren llamar ahora, o sea, con un nivel de apoyo muy bajo, pero no estaba nada declarado ni nada. Entonces, pero sí, mis hijos y mis hijas ya tienen compañeritos eh, y los temas se hablan y se trabajan, y en casa también cuando sale algún comentario se aborda. Y me parece que ellos están como, van a tener otra cancha, y los que sean docentes, o sea, de las generaciones que ya tuvieron compañeros y compañeras, van a estar parados desde otro lugar, y eso me parece que es súper importante, aunque la velocidad de lo que nos piden o esos cambios, los chicos y chicas que hoy están en el sistema escolar, muchas veces eh, esa velocidad o las necesidades van más rápido del cambio, ¿no? Que nuestros cambios como adultos y adultas muchas veces va más lento. Y eso termina perjudicándoles. Y por otro lado, pensando en nuestras prácticas, ¿no? En desarrollar prácticas inclusivas. Y uno dice, bueno, ¿por cuál empezar? Bueno, yo le diría que empiecen por el que más les guste, pero que empiecen por uno, a pensar cómo poder empezar a pensar la inclusión desde otro lugar. Mismo hoy escuchaba un poquito de un congreso que se estaba dando en, en- en alguna ciudad o municipio de Gran Buenos Aires, y se seguía hablando de educación especial, poco escuché hablar de inclusión, ¿no? Y es decir, bueno, viejo, dale. O sea, vamos para adelante, ¿no? Eh, pero bueno, nada, ahí estamos. Vamos a meternos un poquito en lo que les decía, como quería dejarles alguna info de estrategias o cosas que sabemos que sirven y que ayudan, y que a ustedes les pueda quedar, ¿no? Más allá de la grabación de la charla que después les dejamos con Soledad o se los comparten. Algunas cosas que sabemos que sí sirven y que sirven a muchos y a muchas, ¿no? Creo que la forma más efectiva para en algún punto
proponer una actividad en el sentido de pensar una actividad para chicos, para una clase, pero pensando en que los chicos y chicas accedan a la información de lo que le estamos proponiendo. La primera estrategia efectiva es pensar, bueno, ¿de dónde buscamos o de dónde en algún punto podemos encontrar información, ¿no? ¿Quiénes nos pueden dar información? Bueno, claramente, o sea, más allá de si ese chico está diagnosticado o no está diagnosticado, más allá de si tiene un equipo o no tiene un equipo trabajando, creo que la familia es una fuente de información imprescindible, imprescindible. Porque la familia sabe qué le gusta, qué no le gusta a ese chico, qué lo pone mal, qué lo molesta, cómo te comunica, si te agarra de la mano y te lleva a ese lugar, si señala, si mira los ojos, o sea, mucha información. Tal vez no será información técnica, no será una información eh, tal vez la que nos pueda dar un profesional en el sentido de pensar después un apoyo o que directamente el profesional nos diga, bueno, este apoyo sirve para este chico. Pero sí, la información de la familia es fundamental para al menos poder construir un vínculo y que ese chico o esa chica se sienta seguro con nosotros. Y en definitiva también favorecerle la participación y el encuentro con otros chicos. Obviamente que si hay profesionales o un médico de cabecera, bienvenido sea. Y hoy para mí no hay excusas. O sea, nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando, tenemos grupitos de chicos de forma virtual de México y de Venezuela y estamos en contacto con los profesionales a través de WhatsApp. Entonces, si uno quiere llegar y si uno está interesado en poder brindarle lo mejor de nosotros a los chicos y chicas, no tenemos muchas excusas. O porque los profesionales estaría bueno que se acerquen a la escuela, o porque en algún punto nosotros podemos pedirle a la familia entrar en contacto con ellos y con ellas, ¿no? Y eso me parece que es súper importante. Y más allá de que los profesionales o no, porque muchas veces sucede que uno tiene una perspectiva desde una teoría en particular y otros tienen y trabajan sobre... Me parece que vuelvo a lo que hablaba al principio, ¿no? O sea, cómo queremos construir de las diferencias. Y si hablamos de personas autistas o con autismo, también podemos hablar también de lo que nos sucede a nosotros. O sea, cómo construimos esos puentes en común más allá de tener determinadas posiciones para el bien de los chicos y chicas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas. Y esto me parece que es fundamental. O sea, si no, terminamos nosotros haciendo lo que no queremos, o sea, terminamos con más nosotros problemas de comunicación que los chicos y chicas. Y eso es muy paradójico, ¿no? Que entre nosotros no nos entendamos y les pedimos a los chicos que se comuniquen mejor. Obviamente que algunas sugerencias súper importantes, obviamente que si hablemos simple y claro, con poquitas palabras, no como yo que hablo mucho, eh, va a ser más fácil que capte la información ese chico o esa chica. Y muchas veces los verbos sirven un montón, ¿no? Corre, camina, salta, dame. El tema es cuando ese chico o esa chica no accede a lo que llamaríamos una orden simple, bueno, ahí es donde necesitan un adulto que los ayude y que les haga acceder a la información a través del cuerpo, ¿no? A través de, bueno, vamos a correr y lo agarras de la mano y corres con él, o vamos a agarrar tal cosa y lo llevas al lugar y le das un apoyo, una ayuda a través de la posición y demás. Pero mientras menos hablemos, la información obviamente va a ser más clara y va a ser más precisa, ¿no? Que es fundamental. Mismo piénsenlo ustedes ahora mismo en Zoom, o sea, no es lo mismo que uno esté hablando sin un micrófono, o sea, donde escucha el ruido ambiente o hay gente atrás tuyo hablando, que de repente utilizar un micrófono, que yo, digamos, ahora no hay nadie en casa, entonces está todo tranquilo, pero podría utilizar algún limitador de ruido que Zoom tiene, o sea, piensen, la comunicación también en lo virtual es sumamente importante porque si no, uno no sostiene ni 2 minutos con que no le entendés lo que le pasa y el sonido, o sea, es mucho más importante para la comunicación que lo visual, ¿no? En este sentido. Muchas veces en nuestras clases lo visual para las personas autistas es sumamente importante porque las palabras quedan en el aire, ¿no? Entonces poder tener o acceder eh,
a través de la información visual a lo que vamos a hacer o realizar es súper importante. Lo que muchas veces sucede es que nosotros podemos acceder de muchas maneras a la información. Y a veces como que no tenemos tan en cuenta esto y se vuelve difícil en ese sentido, en que no todas las personas con autismo, como estamos hablando del desarrollo, tienen la posibilidad de comprender dibujos, y tal vez ese chico que no está preparado para comprender o acceder a la información a través de un dibujo, tal vez sí está preparado para acceder a la información a través de una foto o a través de un objeto. Estoy yendo como el dibujo lo más complejo, el objeto como lo más sencillo, ¿no? Los profes de educación física tenemos a favor que trabajamos con muchos objetos y podemos anticipar desde ese lugar. Y el acceso a la información es sumamente importante porque también te va a dar información de lo que viene después, ¿no? De una cuestión temporal que es sumamente importante. Esto es lo que le comentaba de los objetos. De lo más sencillo a lo más complejo, vos tenés los objetos, tenés la foto, por ejemplo, tenés la pelota de fútbol como objeto, tenés la foto de la pelota de fútbol y tenés el dibujo de la pelota de fútbol, ¿no? Y después del dibujo, ¿qué vendría? Vendría lo que tiene que ver con la lectoescritura, ¿no? Aprender. Entonces, si tenés un chico que lee y escribe, tal vez que le muestres la foto, que le muestres con el hecho de que tal vez le escribas en un bloc de notas, en el cuaderno, o lo escriba él, o le escriba a vos en una nota del celular, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y se solucionó. Tal vez otro chico necesite otro tipo de información. Siempre hay, en este sentido, algo que ayuda un montón, más allá de las órdenes simples y claras, de brindar ayuda, de motivar usando actividades y objetos, o sea, y de ser consistentes, porque muchas veces nos dicen, por ejemplo, bueno, el chico entiende perfecto a través de pictogramas, anticípenle, y cada actividad que van a hacer en su clase, pues, anticípenla a través de pictogramas, ¿no? Y claro, nosotros como vamos a utilizarla por primera vez, lo utilizamos y vemos que no sirve, pero tal vez hay que entender que no sirva porque ese chico no está acostumbrado que en el contexto escolar utilicen pictogramas, sí, en otros contextos. Entonces, ser consistente ayuda un montón. La excepción es el vínculo que vos tengas con ese chico o esa chica. ¿Por qué? Porque el vínculo básicamente lo que hace es bajarle el nivel de estrés a ese chico o esa chica, y en algún punto confíe en vos, confíe en lo que le vas a proponer. Y eso es fundamental. Para, para terminar un poquito esto bueno, cómo hacer accesible la información de lo que nosotros le queremos proponer al chico o de que acceda a la información, hay 3 preguntas que son súper importantes para que el chico pueda responder ante el apoyo que nosotros le damos. Uno es, ¿qué voy a hacer, no? Y mismo ustedes, si se ponen a pensar, también se autorrespondieron esta pregunta cuando vinieron hoy acá, ¿no? Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, por ejemplo, si va a saltar la soga, el objeto de la soga puede identificar qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? Por ejemplo, una cruz en el piso puede tranquilamente, o unos conos, me puede identificar dónde tengo que saltar la soga. Parece una tontería, pero si alguno quiere llegar a intentar y tiene contacto con un chico con autismo y agarra una soga, la ata a un palo y uno se pone al otro extremo para que el chico salte la soga, es muy probable que el chico o se ponga mirando la soga, cosa que nosotros no saltamos mirando la soga, sino mirando a la persona que gira la soga, o se te ponga al lado. Y algo tan sencillo como saltar la soga, la ubicación es súper importante, el dónde, ¿no? Y muchas veces pasa cuando uno le dice a los chicos, bueno, vamos a jugar una mancha, empiezan a jugar y el chico sale corriendo a otro patio y termina retado, pero vos no me dijiste dónde. Era, vamos a jugar a la mancha en el patio. Y se solucionaba el tema. Y el chico termina retado por algo que no le dieron la información los adultos. ¿Qué hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Y cuánto hay que hacer o cuándo va a terminar esa actividad, ¿no? Y podemos saltar 5 veces a la soga y guardar una pelotita, y cuando se guardan las 5 pelotitas terminó la actividad. Estoy diciendo algo que se me está ocurriendo ahora. Un timer,
una canción, cuando termina la canción, termina la actividad. Bueno, eso en nivel inicial se utiliza mucho, ¿no? El tema de la música, lo temporal. Muchas veces sucede que a los chicos le dan como un circuito motor y el chico pasa una vez y no lo hace más y los docentes se terminan enojando, pero nunca eligieron cuántas veces tenía que pasar por ese circuito motor. Y esto es súper, súper importante, ¿no? Repito, o sea, ¿qué íbamos a hacer hoy? Íbamos a hablar de educación física y autismo o de autismo en general. ¿Dónde? A través de Zoom. ¿Cuándo? Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba más o menos a las 8. O sea, y todo el tiempo, si ustedes se ponen a pensar, acceden a esa información constantemente. Entonces, para resumir un poquito, facilitar comprensión de consignas, proponer actividades con sentido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando entrenaba, jugaba al fútbol, nos mandaban a correr 20, como 10, 15 kilómetros, ya de adolescente, y odiábamos todos, ¿no? Y comprendí después, más de grande, por qué, digamos, hacer lo que llamamos fondo, o sea, que te daba resistencia, cuando empecé a hacer atletismo, no cuando empecé a hacer fútbol. ¿Por qué? Porque me dio sentido el atletismo y los profes de atletismo de la importancia de... Y para los chicos pasa exactamente lo mismo. Faltan 30 Súper, segundos y se va a cortar, ahí así está, que los súper que quieran importante. volver, volvemos de vuelta al Zoom. Obviamente, experiencias positivas, porque nadie hace más de una o dos veces algo que le sale mal, porque los chicos tendrían que hacerlo, estar obligados. Eh, y por otro lado, les puedo mostrar a ver algún ejemplo. Este ejemplo es súper sencillo, ¿no? Bem bonito, vai. Devagar. Es un profe Bola verde brasileño. no bambolê verde, hein, Miguel? Digo, acá súper sencillo en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llevar la pelotita con el cucharón. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia los aros. ¿Cuándo termina? Cuando están todas las pelotitas puestas en el aro. Y acá hay aros de colores, entonces tiene que poner la pelotita del mismo color con los aros del mismo color. Si uno lo quisiese hacer más sencillo, podría ser directamente que no discrimine por colores y que solamente tenga que traer las pelotitas, porque hay chicos con autismo que tal vez son chiquitos que no están preparados para discriminar colores y todavía es como muy desafiante. Bem bonito. Podemos pensar otra actividad, a ver. Miren esta actividad. Acá también está la misma información. El juego consiste, tienen acá atrás del banco como unos colores encuadrados que serán en cartón. Entonces los chicos van poniendo los conos en posición, ¿no? Y si coincide color con color, se sube el ladrillo. Y cuando se suben todos los ladrillos, el juego terminó. O sea, también está el qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cuándo va a terminar esa actividad. Y les voy a mostrar un video. Si me esperan un minuto, de una clase en nivel inicial de educación física. Que esta profe, me acuerdo, es una profe amiga con la que compartimos un grupo que se llama aquí Los del Patio, que es de educación física escolar, que tenía un nene con autismo y ella me decía que no terminaba de comprender. El nene lo que hacía era, en vez de tocar a los chicos con la mano, les pegaba con el pie y no podía respetar los límites del juego, ¿no? Creo que ella le llamaba el patrón de la vereda, donde los chicos pasaban de un lado para el otro, había un límite, como si fuera donde el chico o el que era el que tenía que tocar a los otros chicos tenía que estar ahí adentro. Entonces le dije, bueno, pensemos en la información de qué tiene que hacer, o sea, algún objeto o algo que le identifique qué tiene que hacerlo, cómo lo tiene que hacer también, en dónde lo tiene que hacer y cuándo va a terminar. Le dije que le saque los límites porque era muy chiquito y tal vez no iba a poder sostener los límites en ese sentido. Le sacó los límites y ya empezó un juego que eran como ballenas y mojarritas y armó como una especie de
de círculos de goma eva. Entonces, el nene que tenía el círculo de goma eva, cuando tocaba a otro chico, ella le daba un círculo de goma eva, y los que entonces empezaban a tener círculos de goma eva eran los que perseguían, ¿no? Ahora lo van a ver mejor. El gordito es el nene dentro del espectro, el que va a ser ballena. Ahora vamos a hablar algo de esto, ¿no? Pero si el nene no hubiese tenido vínculo con ella, no se hubiese dejado tocar, abrazar, y ella hace algo también que se pone a la altura de él, y a la altura de él le señala, o sea, le da mucha información contextual, pero él está tranquilo porque tiene confianza con la profe. Y eso no es menor, más allá de la información del juego que tiene, o sea, de lo que veníamos viendo, hay una cuestión que tiene que ver con lo vincular que es fundamental. O sea, la construcción del vínculo es sumamente importante con los chicos y chicas, porque si no, no te dejan dar, no te abren la posibilidad que le puedas enseñar, o no te dan la posibilidad a que te presten atención o a escuchar, ¿no? Entonces ahí la profe le empieza a dar los círculos, y los nenes juegan como... Y es más, fíjense que como son círculos, el nene va y le toca las cabezas a los nenes. Bueno, todos en realidad. Como esa información de círculo, o sea, da información encima del lugar donde tienen que tocar, ¿no? Es súper interesante eso también. Y cierro un poquito con esto, para después, nada, charlar nosotros un ratito, que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Y esto lo voy a hacer como Super 5, voy a utilizar la regla de las 5C, me gusta la regla de las 5C, que tiene que ver básicamente con que uno, o sea, cuando, y esto me pasa mucho porque a veces como quieren que participen de la clase de educación física y el chico ni siquiera conoce al profesor porque tiene un acompañante, una persona de apoyo, y tiene más confianza con la persona de apoyo que con el profe, y el profe a veces no se acerca. Hay profes que sí, que se acercan a generar el vínculo y generan un vínculo re lindo, pero a veces por el hecho de tener más cantidad de chicos, uno no se toma como ese tiempo para conocer y para hacer sentir confortable a ese chico, ¿no? Y la primera C tiene que ver con eso, ¿no? Que en la medida que yo me siento confortable en un lugar, porque me siento escuchado, me siento mirado, me siento respetado, porque dije, digamos, algo de lo que me gusta y el profe me lo captó y me lo mostró en el celular, o al otro día vino y me hizo un comentario, eso hace que me empiece a sentir confortable. Obviamente que si el profe encima, cuando yo me siento confortable, me ofrece una actividad en la cual yo me puedo sentir competente y puedo mostrar, como en este caso, ¿no? Que hubo una dificultad, la profe se ocupó, pensamos los apoyos, el nene empezó a participar, se sintió competente, pero a la vez no solamente que ya se sentía confortable y competente, sino que en confianza con la profe, porque se dejó abrazar y tocar, ¿no? Y estaba predispuesto a escuchar. Entonces, si yo me siento confortable, veo que esa persona que está organizando la actividad me va a hacer no solamente generar experiencias positivas, sino me va a hacer sentir que puedo realizarlas, o me va a ayudar en cuanto me sienta en conflicto. Eso obviamente me va a dar confianza, y por otro lado va a hacer que ese control que muchas veces los chicos y chicas quieren tener, ¿no? Esa cuestión de controlar todo, al yo bajar mi nivel de estrés y confiar en el otro, haga que también el control te lo den a vos. Y eso es fundamental, o sea, que un chico te dé el control de su vida, o de la posibilidad de mostrarle otro tipo de actividades para que disfrute, termina generando comunicación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que generar en cualquier chico. Me parece que esto no escapa a cualquier infancia,
pero en personas o en chicos que de repente el desafío está en comunicarte o interpretar lo que les está pasando internamente, si vos tenés una persona que te construye un puente, o sea, y te hace sentir confortable, competente, con confianza y en control de la situación, claramente también va a favorecer la comunicación. Esta sea verbal o no verbal, pero una comunicación donde ese chico o esa chica te va a dar el control de su vida y es fundamental. Hace 2 semanas tenía una reunión con un equipo estaba el equipo terapéutico y estaba la escuela, y todos estaban pensando en intervenciones o estrategias porque el nene no quería ir al gimnasio a la clase de educación física. Salían y se iba al parque. Entonces me acuerdo que estaban diciendo, bueno, vayamos corriendo, bueno, saquémosle la atención o cambiémosle el foco, bueno, o sea, agarremos los materiales y mostrémoselo. Y yo decía, bueno, está todo bien, ¿y por qué no piensan en que el profe o la profe se vincule con él y con ella, que le haga pasar un buen momento y que el chico o la chica quiera ir por lo bien que la va a pasar con esa persona? Y hay que entender que la mayor motivación no es la motivación de los intereses que tengan los chicos y chicas, sino que la mayor motivación tenemos que ser nosotros. Para cualquier chico o cualquier chica, ¿no? Y a veces con chicos, entre comillas, sin desafíos en el desarrollo, puede llegar a ser mucho más sencillo. Y tal vez el desafío esté en ese sentido, en decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestra presencia no pase desapercibida, ¿no? Para poder impactar o crear una huella positiva en la vida de ese chico o esa chica. ¿Cómo hacemos para hacerles saber que estamos ahí para ellos y que nos interesan? En la medida que vamos construyendo eso, todo lo otro es mucho más sencillo. En la medida que pensemos en los apoyos y no pensemos en lo emocional y en la forma de comunicarlos, de respetarlos, de hacerlos sentir que son iguales a otros en mi contexto, lo otro se vuelve mucho más complejo. Por eso eh, es empezar sobre todo en la construcción de un vínculo seguro y fuerte. A veces es mejor que el chico tal vez con 3 o 4 años esté abrazado a vos porque el contexto es muy estresor, pero vos cuidándole, que de repente que no esté ahí, ¿no? Porque el contexto es tan estresor que se escapa o empieza a tener conductas desafiantes para no estar ahí. Al menos si está con vos abrazado, cuidado, bueno, eso seguramente será como el inicio de. Si eso no sucede, el inicio es un poquito más difícil. Yo siempre digo que lo primordial es que nuestras actividades, que no sentamos que nuestras actividades tienen que estar a la altura o que el chico tiene que estar a la altura de nuestras actividades, sino básicamente de que valga la pena, ¿no? De que sintamos, si nosotros sentimos que vale la pena lo que estamos haciendo, el chico también va a sentir que valió la pena ese momento. Y si vale la pena ese momento, lo va a querer volver a repetir. Y ahí está nuestro desafío. Un desafío tan lindo y tan desafiante al mismo tiempo, ¿no? Bueno, Sole, yo me callo un poco. Me gustaría escucharlos a ustedes. Justamente te íbamos ¿no? Queríamos, me quedo con esto de lo del vínculo, ¿no? Que mayor motivación que nosotros, porque iba a preguntar, cuando no hay vínculo, cuando recién está conociendo al niño y bueno, y suelen aparecer las crisis. Entonces, ¿cómo debe actuar el educador? ¿Y qué debe hacer? Porque en ese momento, al no tener el vínculo, al no conocerlo, y justo presenta, no sé, un colapso, y quizás el educador también, al no saber, termina como asustándose, ¿no? Sería Sí, la palabra. Y sí, es muy normal. ¿qué le al educador, cómo poder actuar contra esa crisis, cómo poderlo ayudar? Primero hay que entender hasta que se haga el vínculo, ¿no? claro, o sea, que siempre sucede mucho que ante los primeros días de una situación nueva o los primeros encuentros sucedan estas situaciones de colapso. O sea, y hablo de colapso y no de crisis porque básicamente la persona colapsa emocionalmente. Generalmente uno colapsa por dos situaciones, sobre todo las personas autistas.
o por una cuestión emocional, un desborde, algo que no pude terminar de controlar o de solucionar, o por cuestiones sensoriales, ¿no? Por una cuestión sensorial que también no pude terminar de controlar. La estimulación es tanta y tan agresiva que termino desbordado y colapsando. Y cuando se produce un colapso, no podemos hacer mucho, o sea, no es que vamos a poder sacar a ese chico de ese colapso, sobre todo cuando ya hay un desborde, ¿no? Y en ese sentido, o sea, pónganse en el lugar de ustedes de qué le pasaría a ustedes si cuando están desbordados, o sea, vos estás desbordado y está tu mamá y tu papá, están ahí alrededor, o hay una persona alrededor y te ve que estás desbordado y te vas. O te desconectás emocionalmente de esa situación. Bueno, no es lo mismo esa situación que una persona que sin hacer nada está ahí presente, acompañándote y mirándote a los ojos. No es lo mismo. O sea, y justamente si hablamos de una construcción del vínculo, o sea, saber que vos estás ahí emocionalmente para él es fundamental. Es súper importante. Hay chicos que no llegan a colapsar, pero en algún momento te dan acceso. Hace poquito yo me acuerdo que llegó un gordito a uno de los parques, y estaba yo con la profe, y muchas veces lo que sucede es que las familias no le anticipan que van a venir a una actividad o no les muestran nuestras fotos y demás. Entonces, claro, el chico habrá interpretado que salía al parque con la mamá. Cuando nos vio a nosotros y la mamá nos saludó, medio que se dio cuenta de la secuencia. Un gordito, estoy hablando de 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Se dio cuenta de la secuencia y empezó a correr. Cuando empieza a correr, la profe que iba a estar con él, como que lo corre como para que no se ponga en peligro. El nene se tira al piso, empieza como a llorar. La profe re buena onda, como que le empieza a hablar. Entonces digo, mira, no le hables mucho porque está como un nivel de estrés tan alto que es como todos, cuando nosotros estamos muy nerviosos y alguien te empieza a hablar, las palabras te empiezan a doler. Digo, por eso yo también siempre lo pongo como en que podamos pensarnos nosotros, porque a las personas autistas no le pasa nada que no nos pasen a nosotros. O sea, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, básicamente lo que sucede es que muchas veces están en otro momento del desarrollo que no coincide con la edad cronológica. Eso no implica que no avancen, sino que avanzan a otro ritmo, o que de repente tengas un chico de 9 años que te esté mostrando habilidades o cuestiones de un chico de 5. Entonces muchas veces, ¿qué sucede? Ahora vuelvo con la situación, pero ¿qué suele suceder? Que a un chico de 5 o un chico de 4 le permito que se frustre cuando está jugando un juego, que se frustre y se ponga mal. Ahora un chico de 9 no se lo permito. Pero si emocionalmente está parado en el momento del desarrollo de un chico de 5, bueno, es lógico que le pase eso. ¿Y qué haríamos con un chico de 4 o 5? Lo acompañaríamos emocionalmente. Ahora, con el chico de 8 o 9 lo retamos o nos separamos emocionalmente, cuando también necesitaría esa contención emocional, porque tal vez esté como más inmaduro emocionalmente. Entonces, por eso digo que es muy importante observar a los chicos y chicas, porque muchas veces si no vamos a exigir algo, que tal vez ese chico o esa chica no esté preparado. Pero más allá de eso, bueno, la profe le empieza a hablar con poquitas palabras, casi no le habla, nos quedamos ahí presentes y le digo, vos tendele la mano y esperá. Por lo menos que sepa que estás ahí, ¿no? Y estábamos con la mamá igual en esa situación. El nene se pone como a llorar al lado de un árbol, entonces en un momento ya se calma, no le toma la mano a la profe e intenta treparse al árbol. Cuando ella lo ve y yo lo veo, le digo, bueno, ayudémoslo a que se trepe, y no nos deja tocarlo. Intenta volver, entonces nos alejamos, o sea, le dijimos, bueno, no querés que te toque, no te tocamos. Entonces, ¿qué hago yo? Me trepo directo al árbol. Cuando me trepo al árbol, él me mira y se sonríe. Ahí me dio acceso. Yo ya ahí me di cuenta que me había dado acceso a él. Le digo, ¿te querés subir arriba del árbol? Bueno, bajé, hacía 2 segundos no me había dejado tocarlo. Bajé, y me dejó subirlo al árbol, se empezó a sonreír, bajó del árbol y empezamos a jugar, ¿no? Esa es la cuestión también de, o sea, cuánto uno está abierto a la posibilidad de lo que te puede decir o a esa mirada que te está dando acceso por primera vez, ¿no? Y cuánto uno va respetando esa situación.
Pero también es ponerse en situación de que si alguien se pone mal y se desconectan emocionalmente de la situación, bueno, yo no voy a querer volver ahí. O sea, porque no voy a querer volver a un lugar donde me dejaron solo, frustrado y mal, ¿no? Y me parece que yo tengo un video, miren qué sencillo y qué complejo a la vez. Uno cuando lo ve dice, mira, la verdad que era más fácil de lo que uno pensaba. Pero miren a veces lo inteligente que son los animales. A ver si tengo acá, lo tengo acá, se los muestro rápido. Mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta por el chat. Sí, o por audio también, si quieren. Audio. Miren, ¿eh? Miren el perro, como no se le tira encima, pero cuando ve que se está golpeando, va y le toca el brazo. O sea, no lo invade, o sea, sino que está ahí presente y solamente interviene cuando necesita intervenir. O se deja abrazar por él, o sea, le da el control a él de la situación, salvo cuando él se autoagrede. Porque ahí se podría tirar encima de él, por ejemplo, y no lo hace. O sea, lo acompaña. Vos decís, o sea, y muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Vos ves esa situación, ves al perro y ves que está implicado emocionalmente con él, está conectado emocionalmente. Y uno puede estar al lado de una persona conectada emocionalmente, ¿no? Y mismo hasta pararle la mano para que no se golpee, que desligarnos de esa situación y que la otra persona ni siquiera sienta que estamos ahí presentes. Sé que es difícil, que es duro, o sea, uno está acostumbrado a vivir este tipo de situaciones y a veces no, pero en la medida también que haya más información y más entrenamiento en este tipo de situaciones es fundamental porque el otro te necesita. Es súper importante. No hablarle, sino acompañarlo y bueno, y que sienta ese apoyo emocional, que vos estás ahí y en el momento que él quiera esa contención, qué sé yo, a veces, por ejemplo, doy un ejemplo personal, en caso de mi nena, las veces que ha tenido sus crisis, fueron de distintas maneras la contención. Hay a veces que se dejaba contener abrazada y otras veces simplemente tenía que estar al lado. Y ella Claro. después me pedía esa contención de abrazo, ¿no? Entonces lo importante de estar ahí y que sepa que cuando ella lo necesite o el nene lo necesite, estamos ahí como para abrazarlo, pero siempre que nos dé el permiso, ¿no? Como vos de Tal esto cual. del ejemplo, no invadirlo, porque cuando más le hablas o más lo invadís, lo querés tocar sin su permiso, sin su autorización, es como que altera más la situación, ¿no? Sí, a veces en el sistema escolar lo que sucede es que, no sé, uno está interviniendo, está con ese chico como docente y viene la directora y se te tira encima, o sea, y también interviene. Hay que entender que mientras menos gente haya en la situación, mejor, y a veces como que tampoco hay un dispositivo de decir, bueno, pasa esta situación, bueno, uno toma este rol, otro toma, eso generalmente no sucede. Pero sí es importante que si uno sabe intervenir, decir, o sea, yo muchas veces me ha pasado en la calle de estar y que venga un policía o que vengan personas, tranquilo, yo me encargo, o si viene un policía o algo, veo que la persona tiene autismo, tipo, es horrible como estigmatizar, pero sabes que te dejan tranquilo. Entonces, bueno, listo, o sea, porque uno al intervenir también permite que no haya más estrés. O sea, lo que uno tiene que hacer es como evitar estrés y también tener claras las cosas, porque si estás con un grupo y sabes que puede pasar esa situación, o sea, porque hubo información previa de la familia o porque se viene reiterando alguna situación determinada y tiene
a veces tenés la suerte de tener un acompañante, a veces no tenés un acompañante, pero te puede dar una mano la secretaria o demás, decir, bueno, si pasa esta situación, activamos y la secretaria, no sé, se encarga del grupo y vos te quedas con el chico o viceversa. Obviamente que esas cosas, mientras más comunicación hay entre los adultos y se prevén, muchísimo mejor. O sea, porque si no se vuelve un caos, porque vos estás con los chicos intentando que no se pongan en peligro el nene, que no se pongan en peligro los chicos, que no ponerte en peligro vos. Y todas estas cosas son sumamente importantes de poder planificarlas, si se pueden. Más allá de Cositas. lo que pasa en una primera vez, ¿no? Que es muy distinto a que si se empieza a reiterar. Perdón, dos cositas. Una, te escribieron ahí en el chat, Eduardo, si lo podés leer. Y por otro lado, digamos, mi interrogante sería, digamos, como docente, o sea, ¿cuáles serían los desafíos? Si yo pienso en un montón de ejemplos, un poco viste hoy varias cuestiones, y digamos, ¿cuáles serían las barreras que tenemos que romper, no? Yo digo como profe, o sea, bueno, las cuestiones que tengan que ver con los aprendizajes, la formación permanente, el estar actualizados, el poder también, bueno, desde lo vincular en principio, después desde lo pedagógico y académico, entonces, bueno, eso, un poco para que si podés responder eso, que igual lo estuviste conversando durante toda la charla. Sí, pero bueno, esa consulta y que leas. Leyendo un poquito lo que había comentado Luciana. No sé si esa era la pregunta. Sí, es un poco lo que dice ella, ¿no? Esta cuestión de acompañar. A veces, ¿qué pasa con el tema de sus tiempos? A veces con el tema de sus tiempos es que si nosotros tampoco lo invitamos a más a los chicos se quedan en una situación de no hago nada. O sea, entonces es una situación de construcción de vínculo para activarlos a hacer y invitarlos a hacer. Pues también tenés como el otro perfil del chico con autismo, de que como no hace nada y no molesta, está ahí como si fuera una estatua. Y me parece como si también esta cuestión de invitar a más y decir, bueno, yo estoy acá para acompañarte, construyamos un vínculo, pero que ese vínculo haga que el chico te venga a buscar, que te muestre algo que le gusta, para después vos también ofrecerle esta cuestión que yo hablaba de las 5C, ¿no? Para que vos darle el control al chico y hacerlo sentir seguro, para que él te dé el control y vos exigirle y llevándolo a la posibilidad de participar y que pueda sostener interacciones cada vez más complejas o tareas o actividades que le vayamos proponiendo a la edad, digamos, de cada uno o a la forma de participación. Y por otro lado también, una cosa es un colapso y otra cosa es una conducta desafiante. Lo voy a poner, digamos, o sea, porque tal vez uso términos que todavía no están muy como arraigados. No es lo mismo un problema de conducta que una crisis. O sea, y muchas veces se interpreta un problema de conducta como una crisis. Y a veces es tan sencillo como decir, si la conducta cesa porque consiguió lo que quería evitar o conseguir, es porque es una conducta desafiante o un problema de conducta. Si no cesa, es un colapso, básicamente. O sea, hay chicos que se empiezan a golpear y a pegar y es para salir del aula para conseguir que, no sé, le den algo del kiosco de la escuela. Pero estoy diciendo cualquier cosa, o para que le preste atención la maestra. Y cuando la maestra le presta atención, se deja de pegar. Y eso no es una crisis, pues es algo con una intención de conseguir algo o evitar algo. Y digamos, esto daría como para todo un seminario, o sea, no es, pero sí muchas veces se confunde desde las familias y desde un montón de contextos estas dos cuestiones y no es la misma lectura, porque si está colapsado vas a poder acompañar, si es una conducta desafiante, bueno, tenés que saber cuál es el objetivo para empezar a dar sobre todo alternativas que tengan que ver con formas de comunicación que no sea a través del cuerpo, que te comunique y que no llegue a comunicar de esa manera. Justo eso, Eduardo, justo venía con las conductas desafiantes, porque es como un hilo finito, ¿no? Entre diferenciar un colapso con las conductas desafiantes y cómo poner el límite a esas conductas, sin llegar a que termine en un colapso. Sí, en realidad, o sea, para llegar a un colapso uno tiene distintos niveles. O sea, básicamente tiene que ver con los niveles de ansiedad
o sea, y de estrés, sobre todo de estrés. Entonces vos tenés personas que ahora todos estamos acá más o menos en un estado de regulación que pueden prestar atención a la pantalla, pero si nos empieza a incrementar el estrés, pasamos a un estado de ansiedad, ¿no? Ese estado de ansiedad se vuelve un estado defensivo, donde la persona, o sea, ya sería como un tercer nivel donde la persona está a la defensiva, o sea, vos le propones algo o está la posibilidad de autocuidado, ¿no? Y todos los mamíferos, cuando estamos en situación de alerta, lo que hacemos es o atacamos o, no, o nos escondemos o nos escapamos, todos. Los chicos hacen lo mismo, o sea, por eso vemos muchas conductas de esas, porque están en estado de defensividad. O sea, y las personas dentro del espectro están siempre en un estado o de ansiedad o de defensividad. Muchos hablan de ese estado del quemado, ¿no? Que muchos hablan del estrés y que muchos adultos y adultas autistas viven. Para el estado de ansiedad están los apoyos que vimos. Para el estado de defensividad están los apoyos más que vos puedas tomar como esa iniciativa. O sea, y que puedas, porque la persona ya necesita de vos para regularse. Y ya cuando está en un tercer estado ya está por colapsar y las cosas que uno puede hacer son muy pocas. Por eso digo, como es más complejo, porque aparte encima, por ejemplo, una conducta puede, o sea, yo puedo utilizar pegarme para múltiples objetivos, para comunicar algo, para llamarte la atención, para evitar algo, o sea, entonces ahí como que, pero la forma más, o lo más importante es pensar los apoyos que necesita ese chico o esa chica para poder comunicar y acceder a la información que pasa contextualmente ahí, porque eso me permite estar más tranquilo. O sea, si yo entiendo lo que está pasando a mi alrededor y yo puedo comunicar lo que me pasa, bueno, eso va a hacer que baje mi nivel de estrés. O sea, y al bajar mi nivel de estrés, las conductas desafiantes van a disminuir claramente y sobre todo los colapsos van a disminuir. A veces lo que cuesta son nuestras expectativas. Nosotros queremos que desaparezca un día para el otro. Y lo que tenemos que evaluar es la intensidad en que se da, la duración y la frecuencia. O sea, si se empieza a durar menos, en vez de media hora duró 20 minutos o 25, bueno, duró 5 minutos menos. O sea, entonces vamos de lo más simple, vamos de menos a más. O sea, no podemos pretender que de un día para el otro una persona deje de comunicar de la única forma que aprendió a comunicar porque no tuvo otras alternativas o apoyos que le permitan comunicar de otra manera. Y por eso hablo de que la comunicación es un derecho. Muchas veces en muchas escuelas no se dejan utilizar los sistemas aumentativos de la comunicación. Y en una persona que no tiene lenguaje verbal o que le cuesta verbalizar, más allá de que lo tenga, bueno, eso te soluciona, te hace las cosas más fácil y te baja el nivel de estrés. Muchos chicos no desarrollan lenguaje porque el nivel de estrés que tienen es tan grande que no les permite desarrollar el lenguaje. Entonces, cuando utilizan estos mecanismos, reduce el estrés y florecen muchos aprendizajes. Genial. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Me acordé de algo, porque yo me voy para cualquier lado. Me parece que la mejor forma es trabajar en equipo. O sea, porque mucha de esta información, o sea, si tenemos un equipo que está trabajando con ese chico, bueno, ya está pensando en esos apoyos y se los está enseñando. Entonces, mientras más se generalicen o se utilicen los mismos mecanismos en distintos contextos sociales, sea la familia o casa o el hogar, sea la escuela o sea en un club y sea en las terapias, bueno, eso va a ser mucho mejor. Y si no sucede que no hay un equipo trabajando, me parece que la familia nos puede dar mucha información. Al menos para nosotros poder construir un vínculo y ser respetuosos de ese chico o esa chica. Y es probable que el tiempo que tardemos sea mayor, o sea, porque no es lo mismo que un chico esté digamos, tenga terapia y que los apoyos se estén dando, que pensar los apoyos nosotros desde la escuela. Pero si construimos un vínculo potente y si tenemos en cuenta lo que nos dice la familia, al menos el chico va a disfrutar de estar en la escuela. Y no es menor que un chico disfrute que un chico odie ir a la escuela, porque nos pasa muchas veces a las personas que los chicos y chicas autistas te dicen que no quieren ir a la escuela porque la pasan mal. Claro, sí, sí. Lo importante es trabajar en equipo, como vos decís, y que todos tengan el mismo idioma, ¿no? Que todos los que trabajen
con los niños, trabajen de la misma manera para que la información llegue de una sola manera, ¿no? Que Sí. también eso es... Al menos construir puentes, desafiarnos a los adultos y adultas a construir puentes. O sea, me parece que eso es fundamental. Porque a veces sucede, o sea, voy a ser sincero, que uno se encuentra con otras perspectivas o otro tipo de intervenciones, o pensando de que, bueno, yo a mí porque me gusta el psicoanálisis y pienso la subjetividad de cosas, y el otro porque pienso que es conductual. O sea, los adultos terminan no construyendo puentes y el que se ve afectado es el niño o la niña. Y a mí no me interesa, aparte yo soy profe de educación física, así que las conozco a ambas, a todas las teorías de desarrollo porque me gusta la psicología, pero lo que me interesa es el chico o la chica. O sea, y si nosotros, adultos y adultas, no somos los que posibilitamos el encuentro y la construcción para que ese chico vaya para adelante, bueno, habla más de nosotros que del propio chico, ¿no? Totalmente. Sí. No sé si querías preguntar otra cosa. A mí me gustaría que retomes un poco, cuando tuviste la entrevista acá en la radio comunitaria, contaste una experiencia que también habías contado en tus redes, sobre una visita a un parque, donde vos interveniste, habías hablado con la coordinadora o con una de las chicas que organizaba, pero no con la coordinadora. Bueno, que hablan de las reglas, ¿no? Como también como un desafío más, digamos, que tenemos docentes. Estaba Quiero que lo cuentes escuchando. vos mejor que yo, así que... No, pero te estaba escuchando porque digo, a veces cuento tantas anécdotas que ya no sé ni cuál conté. Básicamente que tiene que ver con esto de desafiarnos a cambiar los sistemas de reglas, ¿no? O sea, porque un examen, nuestras actividades, cada uno de su profesión o de su área, o sea, está ordenado a través de un sistema de normas sociales que le dan sentido a distintas actividades, y mismo el autismo es una ficción social por eso, ¿no? Porque es un grupo de personas que se juntan, en este caso psiquiatras, a través de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, y dicen, estas características humanas le llamamos autismo. Como los psicoanalistas dicen, bueno, estas características humanas le llamamos neurosis, psicosis, ¿no? Porque también, digamos, de todos los lugares se etiqueta. Entonces, lo que fue tan simple como que fuimos a un lugar de puentes colgantes, hablé con la recepcionista del lugar, y cuando hablo con la recepcionista del lugar le dije, mirá, estamos yendo con chicos que no conocen a los instructores, y como nosotros ya habíamos ido a distintos lugares parecidos, digo, por favor, déjenos ayudarlos a nosotros a pasar entre puente y puente, porque no se van a dejar tocar. Y me dijo la recepcionista, sí, no te hagas problema, está todo bien. Perfecto. Entonces cuando empezamos la actividad se ve que a la coordinadora no le dijeron, y bueno, se puso del orto. Yo hablo así, perdón, pero hablo así. Empezó a decir como de todo, entonces yo me fui aparte a hablar con ella, y más allá que la situación se terminó resolviendo, porque me puse medio, o sea, le dije, bueno, que ayude, tu profesor que ayude a la nena, y no la podía hacer mover de una columna. Le dije, bueno, ¿me dejás 2 segundos? Vas a ver cómo se mueve solita. Y le tendí la mano y después pasó sola. Más allá de eso, en esa charla intensa que tuvimos, ella me dijo algo que a mí me quedó marcado, que fue que me dijo, acá las reglas del lugar la tienen que respetar todos y todas por igual, ¿no? Entonces yo básicamente lo que pensé fue que si tenían que pensar o sea, que si todos y todas la tenían que respetar las reglas por igual, es que cuando pensaron las reglas del lugar, no pensaron en todos y todas, pensaron solamente en algunos, ¿no? Y es un poco esa cuestión de invitarnos a repensar desde nuestros lugares, cada uno de su lugar, cuál es el sistema de normas que va a poner, más allá de pensarlo desde la escuela, de nuestras actividades. Pues cuando uno piensa un juego, bueno, ese juego está pensado desde un sistema de normas, o sea, de unas determinadas reglas. Y esas reglas hay que pensarlas si las pueden sostener todas o no, o si incluyen a todos y todas para que puedan jugar, divertirse y pasarla bien. Nos pasa mucho con las planificaciones a los profes. Es que la respuesta docente a la inclusión es la didáctica. No es los apoyos específicos para cada condición. Es qué metodologías utilizamos. Si un profesor utiliza el 90% del tiempo
juegos de competición. Y bueno, claramente va a haber chicos que toquen más la pelota y chicos que toquen menos la pelota. Si haces actividades individuales y haces actividades de competición, bueno, es probable que con las actividades individuales te participen todos y con las de competición tal vez un poquito menos. Pero si aparte de utilizar actividades de competición, actividades individuales, también trabajas sobre, por ejemplo, aprendizaje cooperativo o colaborativo, es probable que participen todos también. Entonces, el tiempo y aparte trabajando